Siempre dije que no me gustaban los problemas. Lo repetía como un chiste, pero en el fondo era un lamento. A mis años, lo único que quería era paz, un café caliente y no tener que pedalear bajo el sol. Pero el destino es cruel con los viejos cansados. Nos deja vivir lo suficiente para ver cómo todo se desmorona, incluso nosotros mismos. Hace meses que mi bicicleta ya no suena igual. La cadena chirría, el metal se oxida y el timbre apenas emite un gemido agudo, como si también le doliera seguir rodando. La verdad es que no reparto muchas cartas últimamente. Las personas ya no esperan nada. Los sobres llegan vacíos de esperanza, y los pocos que reparto son facturas o malas noticias. Recuerdo el día en que todo empezó a cambiar. Era una mañana gris, de esas que parecen no tener principio ni fin. Entré a la vecindad con mi típica sonrisa cansada y mi sombrero ladeado. El eco de mis pasos resonaba distinto, más hueco. Ni siquiera el chavo estaba jugando con su barril. No se oía nada. «Buenos días, Jaimito», gritó doña Florinda desde su puerta, con ese tono entre amable y desconfiado. «Buenos días, doña Florinda», contesté sin mucho ánimo. «¿Le pasa algo?», me preguntó. «Nada, nada. Solo que la bicicleta ya no rinde como antes». «Y yo tampoco». Mentí. No era la bicicleta la que no rendía. Era yo. Desde hace semanas, el cansancio se me trepaba por la espalda como una sombra. Dormía mal, comía peor. Y una noche, en una cantina perdida, conocí a un hombre que me ofreció algo para aguantar el trote. Una pastilla pequeña, blanca, que me prometía energía. No recuerdo su nombre, solo sus manos temblorosas. Esa fue mi primera caída. Los días comenzaron a volverse más largos, más borrosos. A veces pedaleaba sin rumbo por horas, otras veces despertaba sin recordar qué había hecho la noche anterior. La vecindad, mi refugio de tantos años, empezó a volverse un lugar extraño. Una tarde, mientras intentaba ordenar las cartas en mi bolso, vi al chavo observándome. Tenía esa mirada curiosa, pero había algo distinto, algo triste. «¿Por qué tiembla, don Jaimito?», preguntó con voz baja. «No tiemblo, muchacho. Es el frío. Aunque haga calor», le respondí, evitando su mirada. Pero sabía que mentía. Mis manos temblaban por otra cosa. Doña Clotilde comenzó a sospechar también. Siempre me ofrecía té, o sopa caliente, o compañía, pero yo la evitaba. Me daba vergüenza que alguien notara mi deterioro. Y don Ramón. Él sabía. Una noche me encontró sentado en las escaleras, con los ojos perdidos y un cigarro mal apagado. «¿Qué te pasa, viejo?», me dijo, con esa mezcla de ironía y compasión que solo él tenía. «Nada. Nada. Solo cansancio». «Eso no es cansancio, Jaimito. Es tristeza. Y esa no se cura durmiendo». No supe qué contestar. Le sonreí débilmente y me fui. Pero esas palabras me quedaron retumbando. Los rumores comenzaron a correr. Que el cartero andaba raro. Que ya no entregaba cartas a tiempo. Que se le veía hablar solo, o quedarse quieto mirando al vacío. Y era verdad. Lo sabía. Pero ya no podía detenerlo. Una noche, mientras el resto dormía, abrí mi bolsa de correspondencia y me puse a leer las cartas de los demás. Quería entender si alguien más se sentía tan solo. Leí mensajes de amor, de enojo, de deudas, de promesas rotas. Todas hablaban de pérdida. De abandono. Y por primera vez sentí que no estaba solo en mi miseria. Todos en esa vecindad estaban rotos a su manera. Doña Florinda, encerrada en su orgullo. Don Ramón, sin trabajo ni descanso. El chavo, con hambre de pan y de cariño. Doña Clotilde, aferrada a una ilusión. El profesor Girafales, intentando parecer fuerte. El señor Barriga, cargando con la deuda de todos. Y yo. El cartero sin cartas para sí mismo. Fue entonces cuando decidí probar algo más fuerte. No sé por qué lo hice. Tal vez porque ya no me importaba. Tal vez porque quería sentir algo, lo que fuera. A partir de ahí, todo se volvió un torbellino. Mi reflejo en el espejo me asustaba. Los ojos hundidos, la piel amarillenta, los labios secos. Cuando pasaba frente a los niños, ellos callaban. El chavo ya no corría a abrazarme. La chilindrina me miraba con miedo. Un día, el señor Barriga llegó para cobrar la renta.
Venía con ñoño, que se tapaba la nariz al verme pasar. Jaimito. Me gritó el señor Barriga. ¿Qué le pasa? Se ve fatal. Nada. Nada, señor Barriga. Solo. Estoy tratando de evitar la fatiga. Pues parece que la fatiga lo está alcanzando. Esa frase fue como una sentencia. Esa misma tarde, cuando el profesor Girafales vino de visita, noté que todos se reunían en el patio, hablando entre susurros. Yo los observaba desde mi puerta entreabierta. Sus rostros estaban tensos. Doña Florinda lloraba, don Ramón se pasaba la mano por el cabello, y el chavo los miraba sin entender. Tenemos que hacer algo, decía doña Clotilde. Jaimito no está bien. ¿Y qué quiere que hagamos? Respondía don Ramón. No va a aceptar ayuda. Tenían razón. Ya era tarde. Esa noche fue distinta. La vecindad estaba más silenciosa que nunca. Ni grillos, ni risas, ni ecos. Solo el sonido de mi respiración agitada. En la mesa había un sobre, mi último encargo. Una carta que debía entregar al amanecer. Pero no tenía fuerzas. Saqué del bolsillo ese pequeño frasco con las pastillas que me habían ayudado tanto. Las miré brillar bajo la luz débil del foco. Y, por primera vez, tuve miedo. No del dolor, sino de mí mismo. Tomé una, luego otra. Sentí la sangre latir con violencia en mis sienes. Todo se movía. Todo dolía. Desde mi ventana vi al chavo salir de su barril y mirarme desde el patio, confundido. Quise decirle algo, pero la garganta no respondió. Solo pude levantar la mano, como despidiéndome. Después, todo se volvió blanco. Y el silencio regresó. No recuerdo exactamente cuándo me quedé dormido aquella noche. Tal vez nunca lo hice. Mi cuerpo temblaba, mis pensamientos se mezclaban con ruidos, recuerdos, voces lejanas. Afuera, la vecindad seguía en silencio, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Desperté con la garganta seca y los ojos ardiendo. En la mesa, el sobre seguía ahí, sin abrir. La carta estaba dirigida al señor Barriga, pero tenía algo escrito en la esquina con letra temblorosa. Urgente. No sé por qué, pero la abrí. Dentro había un aviso del banco. Debía desalojar a varias familias por falta de pago. Me quedé mirando el papel por largo rato. Pensé en don Ramón, en la chilindrina, en sus risas a medias. En el chavo durmiendo dentro de su barril. En las veces que todos se reunían en el patio a pesar de las discusiones. Y pensé. Si entrego esta carta, algo terminará para ellos. Si no lo hago, terminará para mí. La decisión no fue difícil. Salí al patio con el sobre en la mano. El sol apenas salía, pero ya me pesaban los pasos. Doña Clotilde estaba barriendo. Me saludó con una sonrisa cansada. Buenos días, Jaimito. Dijo. ¿Durmió bien? No mucho. Pero ya no importa. Respondí. Ella me miró con extrañeza. Y luego notó el sobre arrugado en mis manos. ¿Eso es para el señor Barriga? Él viene hoy, ¿verdad? Asentí, y sin decir más, me fui a sentar en mi bicicleta. La cadena chirrió otra vez, como si también sufriera. Pedaleé despacio, sin rumbo. Pasé por las calles vacías, los postes oxidados, las casas grises que parecían derretirse bajo la luz. Todo tenía un aire de abandono. Como si el mundo entero estuviera enfermo. A mitad del camino, tuve que detenerme. El temblor en mis manos era insoportable. Me apoyé en una pared y respiré hondo. Saqué el frasco de pastillas del bolsillo. Aún quedaban varias. Las miré, brillando como piedritas de nieve. Pensé en lo fácil que era tomarlas. En cómo todo se volvía borroso, tranquilo, liviano. Pensé también en cómo nadie notaría si desaparecía. Horas después regresé a la vecindad. El sol estaba alto. Don Ramón discutía con doña Florinda, el profesor Girafales intentaba calmarlos, y el chavo corría de un lado a otro buscando a Kiko. Todo parecía igual que siempre, pero algo había cambiado. Yo ya no sentía nada. Me acerqué a ellos. Buenos días. Dije, con voz casi inaudible. Todos se callaron. El chavo fue el único que se acercó. ¿Está bien, don Jaimito? Preguntó. Sí, muchacho. Solo un poco cansado. Don Ramón me miró con preocupación. Viejo, tiene mala cara. Si quiere, siéntese, le traigo un vaso de agua. No, gracias. Dije.
Solo vine a despedirme. Sus rostros se tensaron. ¿A despedirse?, preguntó doña Florinda. Sí. Creo que ya hice suficiente. Y sin decir más, dejé el sobre en el suelo, al lado del barril del chavo. Me encerré en mi habitación. El aire olía a papel húmedo y polvo. La bicicleta, apoyada en la pared, parecía observarme con compasión. Me senté frente a la mesa, con la ventana abierta. Afuera, escuchaba los murmullos preocupados de los vecinos. Saqué una hoja en blanco y comencé a escribir mi última carta. A quien encuentre esto. No culpen a nadie. Yo solito me cansé. No del trabajo, ni de la vida aquí. Sino del peso de no pertenecer a ningún lado. Pasé la vida entregando mensajes de otros, pero nunca tuve uno propio. Díganle al chavo que siempre lo vi como a un nieto. A don Ramón, que me enseñó lo que es la dignidad en la pobreza. A doña Clotilde, que lamento no haberle aceptado un té. Y al resto. Gracias por soportar mis silencios. Ahora sí. Me voy a evitar la fatiga. Doblé la carta con cuidado, la dejé sobre la mesa y miré por última vez el patio. Los veía todos reunidos, buscándome. El chavo gritaba mi nombre. La chilindrina lloraba. Don Ramón intentaba abrir la puerta. Saqué el frasco del bolsillo. Lo abrí. Conté las pastillas una a una. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que el silencio se volvía más espeso, como si el mundo entero esperara que decidiera. Tomé una. Luego otra. Y otra más. El cuerpo se me volvió liviano, casi flotante. La habitación se distorsionaba. Oía los golpes en la puerta, los gritos. Don Jaimito. Abra. Gritaba don Ramón. Jaimito. La voz de doña Clotilde sonaba ahogada. Por favor. Lloraba el chavo. Pero ya era tarde. Me dejé caer sobre la cama, mirando al techo. En ese instante, sentí algo extraño. Paz. Por primera vez en años, no había ruido, ni dolor, ni cansancio. Solo una luz suave que entraba por la ventana. Y antes de cerrar los ojos, pensé en el sonido de una bicicleta rodando por calles vacías, llevando cartas que nunca llegarían. Cuando los vecinos lograron entrar, ya no había nada que hacer. Me encontraron con el sombrero aún puesto, la carta sobre la mesa y el frasco vacío junto a la mano. El chavo no entendía. ¿Está dormido?, preguntó, con voz temblorosa. Nadie respondió. Doña Clotilde cayó de rodillas. Don Ramón bajó la cabeza. El profesor Girafales cerró la ventana en silencio. Y el señor Barriga, con el sobre en las manos, rompió a llorar. Nadie habló durante largo rato. Solo se escuchaba el viento moviendo las cortinas. Al final, don Ramón tomó la carta que dejé y la leyó en voz alta. Nadie contuvo las lágrimas. El chavo se acercó, tomó mi bicicleta y la dejó apoyada en el centro del patio. Desde ese día, nadie volvió a moverla. A veces, cuando cae la tarde, dicen que el timbre de esa bicicleta suena solo, débil, como un recuerdo que se resiste a morir. Pero no es nada extraño, solo el metal oxidado movido por el viento. O quizá el eco de un cartero cansado que por fin decidió descansar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.